Bueno, buenos días, el lobito que habla. Acá estamos de a poquito, con un espacio bastante pronunciado. Bueno, ya pronto hay que tener fe. Pronto se va a terminar todo esto. Estamos con la ciudad antigua, estudios sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma. Vamos por el capítulo 8, despacito. A ver, habíamos quedado por acá. Sí, no lo terminamos todavía, falta poco. Habíamos quedado por acá. Pero el capítulo 8 se llamaba, cambios en el derecho privado, el código de las 12 tablas, el código de Solón. Su primera ley es esta: se deberá hornear a los dioses y a los héroes del país y ofrecerles sacrificios anuales, sin prescindir de los ritos observados por los antiguos. Se ha conservado el recuerdo de las leyes sobre el homicidio. Prescriben que el culpable sea alejado de los templos y que se le impida tocar el agua lustral y a los vasos de las ceremonias. Esas leyes parecieron crueles a las generaciones siguientes. En efecto, estaban dictadas por una religión implacable, que veía en cada falta una ofensa a la divinidad, y en cada ofensa a la divinidad un crimen irremisible. El robo se castigaba con la muerte, porque el robo era un atentado a la religión de la propiedad. ¿Escucharon bien eso? Fíjense en qué fuerte, ¿no? Vamos a repetirlo. Estas leyes parecieron crueles a las generaciones siguientes. En efecto, estaban dictadas por una religión implacable que veía en cada falta una ofensa a la divinidad y en cada ofensa a la divinidad un crimen irremisible. El robo se castigaba con la muerte, porque el robo era un atentado a la religión de la propiedad. ¿Está? Ahora, todo lo contrario, ahora te ocupan la casa y los encubren, los religiosos. Es increíble. Bueno, hay algunas cosas que adelantamos, no se asusten, en otras no. Un curioso artículo que se nos ha conservado de esta religión muestra de qué espíritu estaba animado. Solo concedía el derecho de perseguir un crimen ante la justicia a los parientes del muerto y a los miembros de la gens. En este rasgo vemos cuán vigoroso se conservaba todavía la gens en esta época, pues no permite a la ciudad que interviniese de oficio en sus asuntos, ni siquiera para vengarla. El hombre aún pertenecía a la familia más que a la ciudad. En todo lo que nos ha llegado de esta legislación, vemos que se limita a reproducir el derecho antiguo. Poseía la dureza y aspereza de la antigua ley no escrita. Puede creerse que establecía una demarcación muy profunda entre las clases, pues la inferior la ha detestado siempre, y al cabo de 30 años se exigió una legislación nueva. El código de Solón es completamente distinto. Se advierte que corresponde a una gran revolución social. Lo primero que en él se observa es que las leyes son idénticas para todos. Ninguna distinción establecen en el upátrida, el hombre meramente libre y el tete.
Estas palabras ni siquiera se encuentran en ninguno de los artículos que han llegado hasta nosotros. Solón alardea en sus versos de haberse escrito las mismas leyes para los grandes y para los pequeños. Como las 12 tablas, el Código de Solón se aleja en muchos puntos del derecho antiguo, en otros persiste fiel. No quiere esto decir que los decemviros romanos hayan copiado las leyes de Atenas, ambas legislaciones, obras de la misma época, consecuencias de la misma revolución social. No han podido, por menos de parecerse, aún este parecido apenas existe más que en el espíritu de ambas legislaciones. La comparación de sus artículos presenta diferencias numerosas. Hay puntos en que el Código de Solón está más cerca del derecho primitivo que de las 12 tablas, como hay otros en que se aleja más. El derecho antiquísimo había prescrito que el hijo fuese mayor, el heredero realmente tendría que ser que el hijo mayor fuese el heredero. La ley de Solón se separa de él y dice en términos formales: los hermanos se repartirán el patrimonio. Pero el legislador aún no prescinde de derecho primitivo, hasta conceder a la hermana una parte en la sucesión. La distribución, dice, se hará entre los hijos. Hay más si un padre solo deja a una hija. Esta hija única no puede ser heredera. El más próximo aunado recibe la sucesión. En esto se conforma Solón al antiguo derecho y logra conceder a la hija el disfrute del patrimonio, obligado al heredero que se case con ella. El parentesco por las mujeres era desconocido en el antiguo derecho. Solón solo admite en el derecho nuevo, pero colocándolo por debajo del parentesco masculino. He aquí su ley. Si un padre que muere sin testar solo deja una hija, hereda el más próximo aunado, casándose con la hija. Es un negocio era eso, ¿no? Un negocio religioso, digamos, ¿no? Hereda el más próximo aunado casándose con la hija. Si no deja hijos, hereda su hermano, no su hermana. Si no éramos machistas, por Dios, ¿no? Su hermano por parte de padre, no su hermano uterino. A falta de hermanos o de hijos, de hermanos, la sucesión pasa a la hermana. Si no deja hermanos, ni hermanas, ni sobrinos, heredarán los primos y primos segundo de la rama paterna. Si no se encuentran primos en la rama paterna, es decir, entre los agnados, la sucesión se otorga a los colaterales de la rama materna, es decir, entre los cognados. Así las mujeres empezarán a tener derecho a la sucesión, pero inferiores a los de los hombres. La ley enuncia normalmente en este principio: los varones y los descendientes por los varones. Excluyen a las mujeres y los descendientes de las mujeres. Al menos se reconoce este género de parentesco y conquista un lugar en las leyes, prueba cierta de que el derecho natural comienza a hablar con alto como la vieja religión. Hablar tan alto como la vieja religión. Bueno, por ahora lo dejamos acá, vamos a poner un fin. Hoy era, martes.
y esperemos un futuro mejor con optimismo y fe. Bueno, yo siempre hago comentarios, hago un comentario cortito, ¿no? Que se está hablando mucho de los parásitos cambiando un poquito de tema y haciendo alguna colación a lo que venimos leyendo, ¿no? Se está hablando mucho de los parásitos en los pacientes, en los individuos, ¿no? Sí, esto viene a colación de lo que yo siempre digo. Yo siempre digo que los políticos que no pasaron por una universidad de ciencias políticas son parásitos. Y sí, porque por ejemplo, hay cuestiones que hay que verlas, ¿no? Hay que verlas mucho y prestar mucha atención. ¿Para qué digo esto? Para que si a los de mi edad, o sea, ya mayores, tenemos que estar más o menos actualizados con la inteligencia artificial, y hoy en día parece que se hizo una en la Argentina. Bueno, siempre hay que pensar las cosas que vayan para mejor, ¿no? Pero hay que tener cuidado de todos modos, ¿no? Yo me peleo mucho con la inteligencia, pero considero que me falta mucho por aprender, y hasta ahora no pude hacer un cursito como la gente. Que ese es el reproche de mis hijos. Y sí, porque tengo mucha tarea, porque lo que se hizo conmigo fue una masacre en Florencio Varela. Yo le digo masacre, pese a que algunos dicen no sabes lo que es la masacre, pero bueno, no, lo invitaría, ¿no? Que pase por lo que me hicieron a mí, a mi familia. Y entonces yo siempre puse, no por este gobierno, yo siempre digo que no hablo de los líderes, ¿no? Sino del sistema de poder que viene del año de las carapelas. Y que después se soluciona todo con tomar la voz, dámela a mí, y ya está, ¿no? Total, ya nos peleamos, ya tenemos los cargos, ya somos capanga, ganó el poder. Y bueno, entonces yo siempre, ¿no? Siempre dije, los comparé con parásitos. ¿Por qué? Y voy a poner a colación esto, ¿no? Cuando trabajé con la tercera edad y tenía que ver las historias clínicas de los pacientes, me fijaba mucho esto. Por ejemplo, ¿no? Para el abuelo, la abuela, o el hijo del abuelo, digo, el nieto, el nieto del abuelo, que pueda estar leyendo, que sepan que las bacterias son organismos independientes, ¿no? Y los virus son parásitos, ¿no? O sea, dependen de un huésped, ¿no? Son dependientes los virus, ¿no? Entonces, si quieren estudiar un poquito, estudian, pero es así el tema, ¿eh? Los antibióticos con las bacterias, sí, o sea, están contra las bacterias. Los virus no, pero bueno, después habría que hacer un video aparte. Yo no soy especialista en esos temas, pero porque trabajé de manera individual y trataba de estudiar las enfermedades de manera individual para poder defenderlos después, ¿no? Porque hay de todo en la viña del Señor. Pero bueno, pero no solamente por defender, por encontrar nada, simplemente buscando los vacíos institucionales y viendo dónde se podía hacer, trabajar sobre eso, para que tengan más atención, para que tengan más insumos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y sí, a veces me ponía firme con lo que yo ponía siempre en las notas, era por la prolongación de la vida, porque yo veía abuelos que tenían ganas de seguir viviendo, unas pilas enormes, pero sin embargo las cuestiones dentro del poder que se normalizan ya son los que ponen los términos, ¿no? Entonces,
había muchas cuestiones que yo prestaba atención y ponía eso en las notas. Muchos me preguntaban, ¿por qué pones eso? Les daba curiosidad. Y yo me daba cuenta que sí, que habían muchas muertes que no tenían que haber ocurrido y que estaban llenos de ganas de seguir viviendo, pero cuando venimos mayores, lógicamente, si no nos cuidamos, no tenemos la misma fuerza, la misma energía, la misma vitalidad que una persona joven, entonces hay que cuidarse un poquito más, ¿no? Más cuando uno pasa por una situación así tan fea como la que nos tocó vivir. Y bueno, sí, esa era la diferencia que quería marcarles, la diferencia entre las bacterias y los virus. ¿Mm? Y en el sistema político, por decirlo de alguna manera, cuando se depende, cuando hay dependencia de otro distrito, ahí vienen los problemas. Eso yo lo noté hace mucho, desde mis comienzos de investigar las cuestiones dobles, ¿no? Y yo peleaba para que se termine, por ejemplo, la dependencia, ¿no?, con otro distrito, porque nosotros vivimos un mundo, pero hay personas que viven otros mundos completamente diferentes, que son especialistas en otras cuestiones, especialistas en vulnerabilidad, especialistas en las cuestiones dobles, pero no en la defensa de las cuestiones dobles, sino en la viveza criolla, ¿no? De buscar todo ese tipo de vulnerabilidades para actuar como parásitos, ¿no? Y no importarles una familia que quede en la calle con el esfuerzo de toda su vida. Un domicilio real y especial no es lo mismo que una vivienda. En un domicilio real especial le sacas hasta el derecho de habitación, todo. ¿Está? Y bueno, todo ese tipo de cosas que yo venía trabajando en ello tantos años, yo primero lo tomé en broma. Esto lo cuento siempre en broma, porque mis hijos eran chicos y hacían preguntas que uno no sabía cómo responderle. Entonces lo tomaba en broma. Aparte, uno no podía, por ejemplo en mi caso, asimilar lo que había ocurrido. Entonces decía, mañana pasado ya pasa esto, ¿no? Esta burrada que me hicieron. Pero no pasa y todavía no. Y yo me puse firme con la denuncia que hice al presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, lamentablemente, ¿no? Porque me dolió, pero lo tuve que hacer, porque una mujer, madre, abuela, profesional, propietaria, no puede estar detrás de los profesionales colegas, porque todos tienen sus trabajos. Y en las crisis nos vemos todos envueltos en las crisis, ¿está? Entonces hay crisis que superan algunas cuestiones, porque hay gente que se mete, hay gente muy, muy mala realmente, muy poco profesional, que se mete a hacer daño sin importarles nada por asumir un cargo, ¿no? Eso es lamentable. Por eso no quiero dar pálidas hoy, pero voy a leer yo le decía encíclica, pero voy a leer una carta. Esta carta la recibí desde Atamizki. El sacerdote se llamaba, o se llama, no sé, porque era joven. A ver cómo se llamaba. Sergio, no voy a decir otro nombre, así se llamaba. Y yo pregunté por mi hijo y por el papá, como siempre, cuando no le escuchaba la voz y me desesperaba. Y me ha escribido esta nota que la voy a decir para aquellos porque no es que uno acuse a una religión a otra, no, yo creo en Dios, pero tengo amigos de todas las religiones, pero lo que pasa es que en las crisis los usan, tengan mucho cuidado, porque los usan para hacer daño, y a lo mejor les cuentan una historia que no tiene nada que ver con la realidad.
¿está? Y ustedes se los creen, pero los están usando. A mí de repente, porque no sé cómo, pero el poder tiene tanta fuerza, de repente yo sentía que me había casado con Al Capone. Cuando me di cuenta así, digo, pero pará, ¿y esto a cómo me están ayudando? ¿De qué modo? Juan un Al Capone, por decir de alguna manera, ¿no? Y entonces empecé a hacer memoria, es como que a recuperar mi memoria, o a querer recuperar mi memoria, porque yo siempre fui feliz y no entendía que me estén ayudando de ese modo, ¿no? Voy a leer esta carta. Mientras acá querían hacer creer que el padre de mis hijos era Al Capone. Claro, en la política ninguno de los dos nos metimos nunca, y ahora que sé lo que le llaman política, Dios mío, ¿no? Ni ahí. Pero teníamos una ignorancia total de eso, ¿no? De lo que le llaman política, ¿no? Bueno, voy a leer esta carta. Es mi deseo que se encuentre bien y hace unos días recibimos su carta, la que paso a contestarle. Quiero decirle ante todo que estar en medio de una situación familiar es un asunto delicado y que por tanto solo me limitaré a responder a sus preguntas para ayudar en lo que pueda a aclarar esta situación. Me pregunta cómo se encuentra. Bueno, no voy a nombrar, ¿no? Entienden bien. Se lo ve tranquilo y contento. Aceptó la posibilidad de, bueno, continuar con los estudios, etcétera, ¿no? Pienso que esa aceptación ayudó a hacer más llevadero lo que significa vivir en un albergue. Hemos tenido problemas con algunos problemitas. Se hizo un acompañamiento, etcétera. Con respecto al trabajo de Juan, es cierto que hemos tenido muchas quejas en lo que respecta a la falta de paciencia con los albergados. Se ha dialogado con él, se decidió incorporar un cuidador más que le alivie su trabajo, ya que 60 jóvenes en una institución no es fácil llevar adelante, aún con todo el personal que tenemos. O sea que mientras él estaba trabajando dentro del Ministerio de Educación, acá se le estaba difamando. Por eso digo, hay mundos que no conocemos, pero no tenemos por qué acusar para robar un patrimonio. Destrozar una familia para robar un patrimonio, en nombre de Dios. Y esto, yo ante una cosa así, una sinceridad tal, yo no puedo decir soy de una institución, soy de otra. Yo tengo mi propia institución que se desmembró y sigue habiendo una ocupa con escritura apócrifa y lo siguen encubriendo. Es detestable porque no se puede poner una institución de escudo. Hay gente muy buena en las instituciones, muy buena. Que me conteste así un sacerdote, y yo lo conocí personalmente. Yo vuelvo a repetir, tengo respeto por todas las religiones, pero que cedan espacio físico a instituciones religiosas yo no se los aconsejo, porque se mete cualquier porquería dentro de las instituciones. Y las iglesias no pueden cerrar las puertas. O sea, tienen que ser todos, tienen el derecho de entrar a cualquier religión, pero tengan mucho cuidado. Hay cuestiones que uno les toca vivir que los marca para toda la vida. Se sale adelante, sí, pero
Por el camino del poder vamos muy mal, muy mal. También tengo otra de un pastor que aprecié mucho, que no la encontré, esta la encontré de casualidad, porque tengo muchos expedientes. De un pastor también macanudísimo, creo que era un agradecimiento mío o algo así. No, 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 no está bueno. No está bueno que en crisis tratemos, yo jamás, y el padre de mis hijos sé que nunca tampoco, pero se trate de manchar una familia, de matar, porque se trate de matar, de difamar, de destruir a una familia por robarle el esfuerzo de toda su vida. Y poner de escudo a Dios. Ella es lo último que se puede hacer. Lamento, pero sé que por el sistema de poder vamos muy mal, muy mal. Por un futuro mejor con optimismo y fe.